Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos en Vallecrán 9:7 y dice así en la Parashá Shemení. Y dijo Moshe a Aarón: acércate al altar y haz tu ofrenda por el pecado y tu holocausto para que expíes por ti, por el pueblo, y haz la ofrenda del pueblo para que expíes por ellos, tal como ordenó el Eterno. Se acercó a Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por pecado que era de él, acercándose los hijos de Aarón la sangre a él, y sumergió su dedo en la sangre y puso sobre las esquinas del altar, y a la sangre vertió en la base del altar. Al cebo, a los riñones y a las membranas del hígado de la ofrenda por pecado quemó en el altar, tal como ordenó el Eterno a Moshe. A la carne y a la piel quemó en el fuego fuera del campamento. Degolló el holocausto, le alcanzaron los hijos de Aarón a él la sangre, y lo vertió en el altar alrededor. Al holocausto le alcanzaron en un pedazo y la cabeza, y los quemó en el altar. Lavó las entrañas y las patas, y las quemó con el holocausto en el altar. Asecó la ofrenda del pueblo, tomó el chivo de la ofrenda por pecado, que era del pueblo, lo degolló e hizo la expiación como el primero. Acercó el holocausto y lo hizo como su ley. Bueno, una de las cosas o varias cosas que destaca aquí, número uno, la ofrenda que manda Moshe, dijo Moshe a Aarón, es decir, acerca al altar. Eso quiere decir que él tenía que llevar a cabo estas instrucciones. Número uno, presentar ofrenda por el pecado. Número dos, presentar ofrenda por el pecado del pueblo. Y desde luego estas situaciones involucran muchísimas cosas importantes se tenían que hacer todo conforme a la ley del Eterno. La ofrenda del holocausto, la ofrenda de pecado, cada uno tenía sus leyes y su forma de llevarlo a cabo. No era como ellos hubiesen querido, como ellos quisieran, no, sino tenían que hacerlo de la manera como fue requerido, enseñado, instruido, conforme a la ley de Hashem. Como está escrito, acercó el holocausto, lo hizo como su ley, es decir, lo hizo exactamente como se le había mandado. En este caso, por lo tanto, entendemos una cosa muy importante que hay en el judaísmo y que a veces como que no nos cae mucho y que no nos gusta mucho, sobre todo para aquellos que vienen de fuera, sobre todo para los que no son, no fuimos parte del pueblo de Israel y que ahora lo somos. Una de las áreas que es tan difícil y se batalla muchísimo es en que nosotros queremos hacer las cosas como queremos. Y cuando llegamos al judaísmo, nos encontramos que todo tiene sus leyes. Nos encontramos que todo tiene su formato, su forma, su estructura. Nos encontramos en que no podemos hacer las cosas como nosotros queremos. Por decir un ejemplo, ahora que tuvimos la oportunidad de prepararnos para Pesaj, teníamos que llevar a cabo una purificación ritual. Y estas purificaciones las pone el Rosh, no. Están establecidas incluso en la Torah. Recuerden que hay diferentes purificaciones y una de ellas es de preparación. Y lógicamente, si esta fiesta Pesaj es una fiesta extraordinaria, lógicamente que demanda, como demandó al pueblo de Israel en su momento, la realización de esta mitzvah, es decir, y que llevaran a cabo la purificación de preparación para recibir, en este caso, la redención que el Eterno les habría de dar. Y ciertamente, aunque esto ya en el pasado quedó, de alguna manera en cada fiesta vivimos ese presente,
en el presente vivimos esa fiesta, vivimos la sustancia de las fiestas y la terapia que el Eterno nos quiere dar. Y desde luego que esto demanda de nosotros que nosotros hagamos las cosas como se nos ha sido instruido y se nos ha sido enseñado, y nos siguen enseñando nuestros sabios acerca de cómo realizar y hacer cada una de las cosas. Y en este caso, hablando de, por ejemplo, de las purificaciones, una de las cosas que pide el Eterno es, número 1, en el caso de la mujer, viviendo en las condiciones que vivimos hoy en la actualidad, pues la mujer se maquilla, no debe maquillar. Pues sabemos que en la antigüedad y hoy se usaba que las mujeres usaran aretes, argollas, etcétera, pulseras. Pues no podría bajar nadie con ninguna cosa de estas. Se usa y se usaba en el pasado que se ungieran con aceites. Bueno, pues tiene que bajar a la mikvé sin aceites, sin cremas, sin ninguna cosa en el cuerpo. Entonces, en el pasado se usaban las pinturas, pero hoy más está acostumbrado que la mujer se pinta las uñas, se pinta las uñas de los pies, y pues está bien hasta cierto punto, porque no viola ninguna ley. Pero cuando nosotros pasamos a llevar a cabo la purificación, debemos cumplir con todo ello. Y yo les digo, para simplificarlo en todos los aspectos, yo les digo a todos ustedes, recuerden cómo venimos del vientre de nuestra madre. ¿Con aretes? Pues no. ¿Con perfumes? Pues no. ¿Con desodorantes? Pues no. ¿Sucios? Pues no, porque estábamos en la bolsita, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nada de lo que podamos haber obtenido en el mundo debe ser parte de, para poder hacer la tevila, porque es una situación muy representativa de la forma en que nosotros la tomamos. Y entonces, una persona que, por ejemplo, entra a las aguas maquillada, pues ya no cumplió. Ella dijo que lo hizo, no cumplió. Ella dijo que estaba frío, no importa, que hubiera sido con hielos, no cumplió. Y esto debe de ser, yo creo, claro para todos nosotros. Si nosotros nos vamos llevando la halajá entre los pies y no cumplimos como deberíamos serlo, entonces no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la Torá nos enseña muy claramente, incluso como acabamos de leer, todas las cosas, cómo las tenía que hacer, y está narrándonos cómo hizo Aarón y cómo le pasaron la sangre, cómo la vertió en las esquinas. ¿Ustedes creen que lo hicieron porque lo hizo porque él quiso? No, fue porque así recibió la instrucción. Y dice, al terminar este párrafo, acercó el holocausto y lo hizo como su ley. Es decir, no lo hizo como él quiso, sino conforme la ley que había recibido, y por eso dice conforme a su ley, porque debería entender y comprender que esa ley que fue dada la tenía que asumir en su vida y vivirla. Y esa es la enseñanza y la instrucción. Al final del día no cumplimos con los mandamientos si nosotros lo hacemos como nosotros queremos. Y ahí la halajá, es decir, la manera en que nosotros debemos caminar el mandamiento, porque eso es lo que implica halajá, el caminar, cómo caminar el mandamiento, cómo hacerlo real, cómo hacerlo operativo para nosotros. Y entonces, consecuentemente, esto es importante en nuestra vida. No se cumplen los mandamientos como queremos. Si los cumplimos y los llevamos a cabo,
de acuerdo a la instrucción que hemos recibido. En el caso de Aarón, pues lo hacía conforme la orden, conforme a la instrucción, conforme a las leyes, la halajá que había recibido de parte del Eterno a través de Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que ese es el punto central. Hay gente que dice que es perfeccionista, pero hay gente que es lo contrario. Como decimos nosotros los mexicanos, todo lo hacemos a la troche moche. Entonces hay estas dos tendencias. Uno es el perfeccionismo y otra es el hacerlo como sea, hay que hacerlo. No, ni es así, ni tampoco el perfeccionismo por perfeccionismo en sí, sino el propósito, la intención real de hacer las cosas debe ser agradar al Eterno. Si nosotros no tenemos la intención de agradar al Eterno, por muy perfectamente que realicemos un mandamiento, no alcanza a ser avalado por el cielo. Entonces, como podemos ver, no es nada más cumplir los mandamientos, sino es cumplirnos de acuerdo a la voluntad del Eterno. En este caso implica la intención, sí, y también la forma de cómo se lleva a cabo. En otras palabras, el fondo y la forma. Esas son dos cosas que van ahí siempre dentro de la obediencia a los mandamientos. ¿Cuál es mi intención y cómo lo hago? En pocas palabras y sencillas. ¿Cuál es mi intención de llevar a cabo un mandamiento y cómo yo lo hago? No lo puedo hacer como yo quiera, pero también tengo que tener la intención verdadera de cumplir y servir al Eterno, quien es bendito. Así que, mis amados, tenemos que formatear, cambiar el disco, porque te voy a decir, así como hay perfeccionistas sin intención correcta, así también hay gente que quiere hacer las cosas como quiere, y al final del día, como acabamos de explicar, ni el perfeccionista, porque es perfeccionista y lo hace al pie de la letra, pero no tiene la intención, tacha. Y la persona que hace las cosas que no importa, pero ya las hice, tacha. ¿Por qué? Porque el Eterno por eso nos enseña y nos instruye para hacerlo, no solamente tener el fondo correcto, pero también la forma correcta. Que el Eterno te dé un magnífico día y que reflexiones mucho, sobre todo cuando cumplas con los mandamientos. Recuerda que a Él, el Eterno, le importa mucho la intención de tu corazón. Recuerda que a Él le importa mucho la forma en que tú haces las cosas. No es como nosotros queramos, sino es conforme a la instrucción. Que tengas un magnífico día. Hag Pesach Sameach. Que tengas un feliz día de Pesach. Shalom, shalom.